quiero contar tres cosas, brevemente. Una, la historia desde los caudillos o desde la gente. Ahorita decía Paco que el chingo de indios, y cuando digo chingo de indios estoy usando una palabra académica que se usa académicamente en el más reciente libro académico sobre el tema. Chingo de más de 100. En este caso eran de 25,000 a 50,000, chingo porque nadie los pudo contar. Pero según cálculos son más de 25,000 y no llegan a 50,000, son un chingo. El chingo de indios, hoy es 28 de septiembre, ¿no es cierto? El chingo de indios que un 28 de septiembre de 1810 entraron a la ciudad de Guanajuato y terminaron de descagalar el mayor sistema del capitalismo en América, el sistema Hacienda Mina del Bajío, que era la zona más rica no del feudalismo, no, del capitalismo en América, y la despedorraron. Ese chingo de indios no se fueron. ¿Cómo se suman a Hidalgo? Es que no se suman a Hidalgo, están ahí. Esa historia la cuenta de manera maravillosa desde la visión del chingo de indios, y en la medida en que se puede contar desde el chingo de indios, las mulatas, los negros, los realengos, los laboríos, etcétera. Luis Fernando Granados, en un libro que deben leer ustedes que se llama, tiene mal título, En el espejo haitiano. Aparentemente mal título, lo que es un título que nos obliga a explicarlo. En el espejo haitiano, porque 20 años antes había ocurrido una revolución de esclavos en Haití. Y cómo los esclavos o los indios realengos hacen una revolución. Y es una revolución aquí porque el cura Hidalgo les dice: hay que acabar con el tributo y con la esclavitud que se come a la gente. Bueno, no les cuento más. Se los dejo ahí, ¿no? Pero cómo contar la historia militar que hasta ahora habíamos contado y que siguen contando, y que la conserva actual sigue contando desde la perspectiva de alguien que estaba ahí. Los historiadores conservadores actuales y los publicistas como Catón, Macabro Escretino, Zunzunegui, González de Alba y otros, y además e incluso muchos académicos, cuentan la versión desde un señorito que estaba ese día 28 de septiembre metido debajo de la cama. Literalmente debajo de la cama. Un tal Lucas de Alamán y Escalada, y que cuenta cómo esta pinche horda va destruyendo, violando, matando, saqueando. Y pues sí destruyen, sí incendian. La idea es qué destruyen, qué incendian y qué construyen después. Eran el Black Bloc de la época. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta Luis Fernando Granados en este libro, ¿no? ¿Qué destruyen? No Hidalgo. A Hidalgo no le da para destruir 50 haciendas. ¿Sí? ¿Qué destruyen estos indios? Estas mulatas. ¿Sí? ¿Y qué construyen? ¿Qué hay después en el Bajío que va a ser una de las bases fundamentales de los ejércitos liberales? Segunda cosa. Cosas que no hay que hacer como historiador. Paco habló hace rato del proyecto de historia oral que dirigió Eugenia W. de Meyer en los años 70, entrevistando a los veteranos villistas. Para mí es una fuente de información fundamental para mi libro de la División del Norte y también para este libro de 1915 y para mi concepción de la Revolución Mexicana. Pero cuando uno lee las entrevistas, te dan ganas de salir y darle de tiros a las colegas historiadoras e historiadores que hicieron esa chingadera, que eran muy jovencitos, guiados por esta señora que se los grilló y les pagó. Cosas, no, de hecho ella se clavó el dinero y si no les pagó. Cosas como, por ejemplo, los historiadores del villismo tenemos un problema. Sabemos que Pancho Villa, esto no lo dicen como hay que decirlo. Yo, para empezar a contar la historia del villismo, hablo del decreto de expropiación del 12 de diciembre de 1913, cuando Pancho Villa, como gobernador de Chihuahua, 4 días de ser nombrado por sus hombres gobernador de Chihuahua, decreta: son confiscables y se confiscan todos los bienes muebles e inmuebles y documentaciones de toda especie de los individuos, y viene una lista de cabrones. E instaura una especie de comunismo de guerra, otro día hablamos de eso. Y se administra.
No tenemos fuentes de cómo durante 2 años se administró la riqueza de Chihuahua de tal manera que se pagó la guerra y se acabó el hambre en Chihuahua porque se regalaba harina de trigo y de maíz a los pobres, se bajó el precio de la carne a la mitad, se pagaban pensiones a viudas y huérfanos, se construyeron 58 escuelas, etcétera, ¿no? No sabemos cómo se administró porque no hay documentos. Sabemos que se administró y sabemos que se acabó el hambre en Chihuahua y que se paró la guerra. Perdón, se pagó la guerra. Y entonces llega una de estas entrevistadoras y entrevista al secretario particular del gobernador de Chihuahua, Villista, durante todo este tiempo. Y le pregunta, y le está preguntando tontería y media, y de pronto este hombre le dice, mire, le voy a contar cómo funcionaba la oficina de bienes intervenidos. Sí, y yo si estoy ahí me hago pipí en ese momento, sí, por favor. Ahora, durante 10 horas, ¿no? Es más, vamos a comprar unos otoles, a ver, ¿qué necesitas, para platicarlo? Y esta señora, ay, no, fíjese, eso es muy aburrido. ¿Por qué no hablamos de la Convención de Aguascalientes? De la que tenemos el periódico, las actas de sesiones, 20 libros de memorias, todos lo sabemos. Ay, no, ¿por qué no hablamos de la Convención de Aguascalientes? No mames. Segunda, llegan, bastaba con leer las memorias de Pancho Villa de Martín Luis Guzmán para saber que los 7 hombres con los que salió Villa de Chihuahua el 18 de noviembre de 1910, o los 13 hombres con los que entró Pancho Villa desde Texas el 8 de marzo de 1913, hay un solo nombre que se repite. Un personaje de segundo nivel, pero que se repite en estos 2 momentos clave. Se llama Andrés Rivera Marrufo. Le dicen estas morras, oigan, vaya a entrevistar a mi compadre Andrés Rivera Marrufo que vive en tal pueblo. Ah, bueno, pues vamos a entrevistar, quién sabe quién sea, pero pues nos dijeron que lo entrevistáramos, vamos. Van a entrevistarlo. Y al rato de hacer puras preguntas idiotas, le dice don Andrés Rivera Marrufo, la entrevistadora, que es una célebre historiadora actual que se llama María Alba Pastor, y le dice, oiga señorita, usted no está haciendo las preguntas correctas. Yo le voy a contar cómo juntó Pancho Villa sus primeros 300 hombres. No lo deja. Eso no es importante. Menos mal que calzadías. Eso no es importante, ¿no? Bueno, tercera cosa. Este ejército de leva, ¿cómo se recluta el ejército de leva? ¿Saben cuál es el mejor testimonio para saberlo? Tropa Vieja de Francisco L. Urquizo, una novela. Sí. El círculo, desde ahí voy a contestar. La historia no se repite nunca. Nunca se repite. La historia estudia fenómenos particulares. ¿Sí? La historia no se repite nunca. No podemos hablar que se repite una historia si hablamos de un país en 1910 de 16 millones de habitantes, 70% analfabeta, 60% rural, con una sociedad absolutamente distinta. Entonces hay cosas que parecen que se repiten y hay gente que quiere repetirlas, pero no se repite, cada momento es único. ¿Qué significa? Que los desafíos que nosotros tenemos son bien distintos de los que enfrentaron Madero, Zapata, Villa y su gente. Entonces no se repite, nunca. A veces parece que se repite porque hay gente que quiere repetirla, hay gente que quiere convencernos de que se repite. Pero conforme más te acercas, más te das cuenta que las diferencias son mucho mayores que las similitudes y que la historia no tiene rutas predeterminadas, ni caminos, ni círculos, ni espirales, ni teleologías, ni principio de la historia, ni fin de la historia. Es decir, la historia es un fenómeno que se va moviendo, quién sabe cómo chingados, para donde vamos moviéndolo los seres humanos. En ese sentido el Che Guevara tenía una profunda razón cuando refuta la historiografía marxista estalinista tradicional que dice hay que cumplir cierto tipo de pasos históricos, etapas históricas para pasar a la siguiente. Dice, no, ni madres, aquí está. Lo que refuta eso es que hicimos la Revolución Cubana. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución, significa que los seres humanos hacemos la historia en cada momento en contra de otros seres humanos que quieren hacer otra historia en cada momento. Entonces, primero, olvídate de los ciclos. Primero, de verdad, si quieren pensar la historia, olvídense de ciclos históricos, de leyes históricas, de caminos históricos, de circularidades, olvídense de todo eso, para empezar. Segundo, pues yo no sé si yo te puedo hablar de mi proyecto personal. Me sumo. Mi proyecto personal es
encontrar la historia de la gente y cómo cuando la gente asume su vida y se mete a la historia, puede cambiarla. Y cómo la cambia discutiéndola. Y cuando encuentro en la historia eso, encuentro que la gente puede tomar su destino en sus manos. Y esa es la historia que yo estoy encontrando. Primera parte de mi proyecto personal. Segunda parte de mi proyecto personal. Tratar de decir la verdad siempre. Eso. Si encuentro que Pancho Villa mató a 12 mujeres, decirlo. Contarlo. No esconderlo. Si encuentro que Pancho Villa, cuando pasa por la sierra de Sonora en diciembre de 1915, mató a toda la raza, contarlo y tratar de explicarlo, no esconderlo. O sea, decir la verdad siempre que pueda. Entonces yo tengo esos dos compromisos. Tratar de encontrar cómo y demostrar cómo cuando la gente toma su destino en sus manos puede cambiar la historia. Y segundo, tratar de contar siempre la verdad. Me olvido del la pinche discusión permanente sobre la objetividad del conocimiento histórico y tal. Olvidándome de eso, mi compromiso personal es tratar de contar la verdad siempre como me la voy encontrando. Son mis dos compromisos. Eso. Termino con una anécdota. Hace un par de meses fui a Guanajuato con Luis Fernando Granados para contar lo que significó la toma de Guanajuato por el chingo de indios estos que les platicaba hace rato. Y estamos ahí, Luis Fernando Granados y yo, con unos compas guanajuatenses caminando. Hacía tiempo que yo soy guanajuatense, pero hacía tiempo que no iba yo a Guanajuato capital. Y entonces encontramos una serie de carteles, chingo de carteles, que decían Noche Porfiriana. Resulta que los pinches panuchos guanajuatenses celebran en el Teatro Juárez una vez al mes. Se visten como lagartijos del tiempo de Don Porfirio, con bombín o con frac, así, la madre. Y van a celebrar sus noches porfirianas con valses de la época de Don Porfirio y con comida. Y así para reivindicar así, puta. Bueno, no mames, así yo lo veía de verdad. Al día siguiente salimos y todos esos pinches carteles... Y neta no fuimos nosotros, ¿eh? Neta, o sea... Al día siguiente salimos y todos los pinches carteles esos que estaban al alcance de la raza tenían un pinche pegote puesto, o sea, un Zapata vive. Huevos, putos, así.